Me llamo Lie Harrison y tengo 25 años. Nunca pensé que regresar de mi primer viaje de negocios exitoso terminaría con mis cosas empacadas en bolsas de basura. Las bolsas negras estaban llenas de mis pertenencias, alineadas como si fueran monumentos funerarios en la entrada de mi casa. Mi mamá estaba ahí parada, con los brazos cruzados, y mis 3 hermanos a su lado, como si fueran soldados. Sus caras no mostraban cariño, solo una frialdad decidida. La sonrisa que traía desde que llegué desapareció cuando mi mamá dijo esas palabras tan duras. Ya tienes 25 años. Es hora de que te vayas. Antes de seguir con esta historia, dime desde dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete para acompañarme en este camino de traición familiar y fuerza inesperada. Crecer como la menor de 4 hermanos en nuestra casa en los suburbios de Chicago nunca fue fácil. Mi papá murió cuando yo tenía apenas 7 años, y mi mamá, Sandra, tuvo que criarnos sola. Mi hermano mayor, Jackson, ya tenía 18, mi hermana Natalie, 16, y mi hermano Kevin, 14. Ellos tenían muchos recuerdos con papá, pero yo apenas recordaba su cara sin ver fotos. Después de que papá se fue, mi mamá cambió. La mujer cálida y risueña de mis primeros recuerdos se volvió alguien que medía el amor por los logros y la obediencia. Trabajaba en 2 empleos para mantenernos y nos recordaba todos los días sus sacrificios. Renuncié a todo por ustedes, era su frase favorita, y lo menos que pueden hacer es. Como la bebé de la familia, recibí tanto las ventajas como las cargas de ser la última. Para cuando necesitaba brackets o la universidad, mamá ya estaba más estable económicamente, pero el peso emocional de ser madre soltera la había agotado. Controlaba todo en mi vida con mano dura, mis amigos, mi carrera universitaria, todo. Mis hermanos siguieron los caminos que mamá aprobaba. Jackson se hizo cirujano, Natalie abogada corporativa y Kevin ingeniero exitoso. Se casaron con personas que a mamá le gustaban, compraron casas en barrios que ella aprobaba y tuvieron hijos en el tiempo que ella consideraba adecuado. Ellos eran sus historias de éxito, la prueba de que ella había hecho bien su trabajo como mamá. Y luego estaba yo. Estudié mercadotecnia en lugar de medicina o derecho, trabajé en una empresa nueva y rebelde en lugar de una firma establecida, y a los 25 años seguía soltera y firme en eso. Aunque no era rebelde como tal, en nuestra familia era la oveja negra. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?, me preguntaba mamá en las cenas de domingo. Natalie ya gana 6 cifras a tu edad. A pesar de estas tensiones, decidí seguir viviendo en casa después de la universidad. Al principio fue una decisión práctica. Mi trabajo de entrada en mercadotecnia pagaba poco y los precios de vivienda en Chicago estaban por las nubes. Vivir con mamá me ayudaba a ahorrar y a pagar rápido mis préstamos estudiantiles. Puedes quedarte el tiempo que necesites, me dijo cuando regresé. La familia se apoya. Pero su apoyo tenía condiciones, la mayoría no dichas, pero siempre presentes. Yo pagaba renta, ayudaba con la despensa y hacía la mayoría de las tareas de la casa. La llevaba a sus citas, ayudaba con sus problemas de tecnología y escuchaba horas de quejas sobre vecinos, compañeros de trabajo y a veces sobre mis hermanos, pero nunca cuando ellos estaban presentes. La relación con mis hermanos era igual de complicada. Para ellos, yo seguía siendo la bebé, alguien cuyas opiniones valían menos. Cuando había peleas familiares, se unían con mamá y rechazaban mi punto de vista como inmaduro o sin sentido. Lo entenderás cuando tengas más experiencia, decía Jackson, aunque yo había vivido sola durante 4 años de universidad y había viajado al extranjero, cosas que él nunca había hecho. La tensión entre mi independencia y las obligaciones familiares crecía conforme me acercaba a los 25 años. Mis amigas de mi edad vivían en departamentos con roomies, salían a citas libremente, se quedaban hasta tarde sin mensajes pidiendo saber dónde estaban. Yo envidiaba esa libertad, pero me sentía atrapada por la realidad económica y el deber con mi familia. Entonces llegó una oportunidad que pensé cambiaría todo. Nuestra empresa de mercadotecnia consiguió un cliente importante, y como yo tenía las ideas más frescas, me eligieron para presentar nuestra campaña en Nueva York. Era mi primer viaje de negocios, mi primera presentación sola a un cliente grande y tal vez mi primera gran oportunidad en mi carrera. La presentación fue un jueves y las reuniones seguían hasta el viernes en la tarde. Pasé semanas preparándome,
practicando tanto que podía recitar la presentación dormida. La noche antes del vuelo, mamá parecía distraída en la cena, casi ni prestó atención a mi nerviosa emoción. Regreso hasta tarde el viernes por la noche, le recordé mientras lavaba los trastes. Está bien, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Jack y Natalie vienen el sábado con los niños. Asegúrate de estar aquí para ayudar. Prometí tragar mi decepción por su falta de entusiasmo. En el fondo, esperaba que este logro profesional finalmente me ganara su aprobación. Si lograba demostrar que mi carrera tenía futuro, tal vez me vería como adulta y no como una hija decepcionante. La presentación en Nueva York superó todas las expectativas. A los clientes les encantó la campaña y solo pidieron ajustes pequeños antes de aprobar el presupuesto de 7 cifras. Después, mi jefe me llevó a cenar y me habló de una posible promoción y aumento si el proyecto salía bien. Tienes mucho talento, Lie, me dijo. Veo un gran futuro para ti con nosotros. Esas palabras me calentaron más que el vino caro que compartimos. Por primera vez, alguien veía mi potencial y no mis fallas. Durante mi tiempo libre, compré regalitos para todos, una bufanda de seda para mamá, cervezas artesanales para mis hermanos y una pluma de diseñador para mi hermana. Pequeños símbolos de éxito, regalos de paz que esperaba ayudaran a acercarnos. En el vuelo de regreso, imaginaba contarles mi triunfo en la reunión familiar al día siguiente. Tal vez Jackson dejaría de preguntar cuándo iba a conseguir un trabajo estable. Quizá Natalie dejaría de mandarme ofertas de trabajo administrativas en su firma de abogados. Tal vez Kevin dejaría de sugerirme que hiciera una maestría para alcanzarlos. Pero sobre todo, soñaba con la reacción de mamá. En mi imaginación, ella sonreía orgullosa, contando a sus amigas sobre mi logro, finalmente viendo que yo estaba haciendo mi camino, aunque diferente al de mis hermanos. Lo que no sabía era que mi sueño de ser validada por mi familia se rompería en minutos al llegar, y sería reemplazado por una pesadilla que nunca esperé. La tarde en Chicago me recibió con un clima perfecto de primavera cuando mi transporte me recogió en el Aeropuerto Internacional O'Hare. El sol calentaba la ciudad después de semanas de lluvia, lo que tomé como una buena señal. Los regalos que compré estaban bien guardados en mi bolso de mano, envueltos en papel de la boutique cerca de mi hotel. Mis materiales para la presentación estaban seguros en mi maletín, incluyendo el contrato firmado que iba a transformar el presupuesto de mi departamento y, con suerte, mi carrera. Le mandé un mensaje a mamá para decirle que había aterrizado bien y que iba en camino a casa, pero no recibí respuesta. Esto no era del todo raro, porque mamá muchas veces no respondía mensajes cuando estaba en su club de jardinería o en la iglesia. Pero igual sentí un pequeño nervio. Durante todo mi viaje, casi no habíamos hablado, mis mensajes solo recibían respuestas de una palabra o nada. Ya casi llegando a casa, sonó mi teléfono y vi que era Jackson. Mi hermano mayor casi nunca me llamaba directo, prefería hablar por el grupo familiar o a través de mamá. Hola, contesté, con curiosidad y un poco de miedo. ¿Dónde estás ahorita? Su voz era corta y profesional, como si estuviera cansado después de un viaje largo. Mi vuelo llegó temprano. ¿Todo bien? Hubo un silencio que aceleró mi corazón. Mamá quiere hablar contigo cuando llegues a casa. Todos queremos. ¿Qué? ¿Alguien está enfermo? Pregunté, alarmada. Solo ven, Lie, colgó sin dar más explicaciones. Mi mente empezó a pensar en 1000 cosas. ¿Pasó algo con mis sobrinos? ¿Está enferma mamá? ¿Murió algún familiar lejano? Ninguna de esas ideas explicaba la frialdad en la voz de Jackson o por qué todos querían hablar conmigo. Intenté llamar a Natalie y a Kevin, pero nadie contestó. Mandé mensajes al grupo familiar preguntando qué pasaba, pero solo vi que leyeron los mensajes sin responder. El último mensaje de mamá, que me había enviado la noche anterior, ahora me parecía raro. Necesitamos hablar de unos cambios cuando regreses. El chofer notó que estaba inquieta. ¿Todo bien, señorita? Preguntó. Solo cosas de familia, respondí con una sonrisa que más parecía una mueca. Al doblar en mi calle, el barrio tranquilo parecía igual. Niños jugando en los jardines, parejas caminando, perros, y los vecinos mayores cuidando sus flores de primavera.
Nuestra casa modesta de 2 pisos apareció a la vista. La pintura azul con detalles blancos era tan familiar como mi propio reflejo. Entonces los vi. Bolsas negras de basura, al menos una docena, alineadas en la entrada del garaje, cerca de la puerta principal. 4 figuras estaban en el jardín, con posturas rígidas y retadoras. Los reconocí de inmediato. Mamá con su delantal de jardinería. Jackson con ropa casual de fin de semana. Natalie en uno de sus impecables conjuntos de oficina. Y Kevin con su sudadera de la universidad, la que usa en sus días libres. «Puedes parar aquí», le dije al chofer, y mi voz sonó extraña hasta para mí misma. Pagué rápido, agarré mi equipaje y salí a la banqueta. El chofer se fue, dejándome sola frente a la unión de mi familia. Ninguno se movió para ayudarme con las bolsas. Nadie me sonrió para saludar. «¿Qué está pasando?», pregunté mientras me acercaba despacio. «¿Qué son todas estas bolsas?». Mamá dio un paso adelante, con los labios apretados. «Tus cosas están empacadas. Es hora de que busques tu propio lugar». Sentí que el mundo se me caía. «¿Qué? ¿Por qué? Nunca hablamos de esto». «Tienes 25 años», continuó, como si yo no hubiera hablado. «Todos tus hermanos ya vivían solos a los 23. Ya te quedaste demasiado». Jackson asintió. «Ya es hora de que aprendas a ser responsable». La ironía de lo que dijo me habría hecho reír en otra situación. Yo ya pagaba renta, hacía las tareas de la casa, trabajaba a tiempo completo y avanzaba en mi carrera. Por definición, yo ya era responsable. «Que esto es una locura», dije, mirando sus caras, buscando algo de cariño o una explicación. «Acabo de regresar de un viaje de negocios. No tengo a dónde ir». «Deberías haber planeado mejor», interrumpió Natalie, mirando su reloj como si mi falta de casa le estuviera haciendo llegar tarde a una cita. «Todos conseguimos departamento justo después de la universidad, con los papeles firmados por nuestros padres y la ayuda para el enganche», y le recordé, empezando a enojarme. «Y con salarios iniciales mucho más altos en profesiones establecidas». «Excusas», dijo Kevin, negando con la cabeza. «Has tenido 3 años para arreglar esto», dije, volteando a ver a mamá, esperando encontrar alguna explicación en su cara. «¿Por qué justo ahora? ¿Por qué hoy, sin avisar?». «He estado insinuándolo por meses que deberías seguir adelante», respondió ella. «Tú decidiste no escuchar». «Insinuar no es lo mismo que avisar», mi voz subió, aunque trataba de mantener la calma. «La gente normal habla las cosas importantes. No empacan las cosas de alguien mientras está fuera y lo sorprenden cuando regresa». «O no le levantes la voz a tu mamá», advirtió Jackson, acercándose. La situación absurda me golpeó de golpe. Me estaban dando una lección sobre respeto mientras me trataban con total falta de respeto. Mi familia esperó a que yo estuviera fuera para empacar mis cosas en bolsas de basura y echarme sin aviso ni discusión. «¿De qué se trata esto realmente?», pregunté, de repente recordando conversaciones que escuché entre mamá y Natalie sobre el valor de las casas en el barrio. «¿Van a vender la casa?». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de mamá antes de que se recompusiera. «Mis decisiones financieras no son asunto tuyo». «Y si lo son, si me vas a dejar sin casa sin aviso», le repliqué. «No estás sin casa», dijo Natalie con paciencia fingida. «Tienes trabajo. Consigue departamento como todos». Sin referencias, sin tiempo para juntar el depósito, sin aviso, los miré uno por uno. ¿Se dan cuenta? ¿Quién trata así a su familia? «Lo hacemos por tu bien», insistió mamá. «Necesitas aprender a mantenerte por ti misma». Y cortándome las patas, le contesté. Un vecino que paseaba a su perro bajó la velocidad para mirar nuestra pelea con cara de asombro. Mi vergüenza creció al saber que otros veían esta traición familiar. «Esto es ridículo», dije bajando la voz. «Vamos adentro y hablamos como adultos». «No hay nada que hablar», contestó mamá. «La decisión ya está tomada». Sin preguntarme, a mí que soy la más afectada. «Tu problema ha sido que nunca has salido adelante», dijo Kevin.
Todos hablamos y estamos de acuerdo en que esto es necesario. Eso me pegó como un golpe. Habían hablado de mí, me habían juzgado y decidido mi destino sin que yo supiera o participara. Los regalos que les traje se sentían ahora como sobornos tristes por un cariño que ya se había ido. ¿Cuándo empacaron todo esto?, pregunté, señalando las bolsas. Ayer, respondió mamá. Jackson y Kevin ayudaron. El momento no fue casual. Esperaron a que yo estuviera fuera, sin poder defender mi lugar ni mi posición en la familia. ¿Y ahora qué se supone que haga? ¿Dónde voy a dormir esta noche? Deberías tener amigos donde quedarte, sugirió Natalie, aunque dudaba que tuviera. O un hotel, añadió Jackson. Acabas de regresar de Nueva York, seguro puedes pagar un par de noches. No sabían que la empresa pagó mi hospedaje en Nueva York y que mis ahorros modestos estaban guardados para mudarme, algo que planeaba hablar con mamá cuando fuera el momento. ¿Por lo menos puedo entrar y sacar mis cosas de esas bolsas? Dudo que supieran que era importante al empacar. Todo está ahí, dijo mamá firme. Tu cuarto ya está vacío. La firmeza de sus palabras me apretó el estómago. Me borraron de la casa mientras no estaba, como si nunca hubiera pertenecido. Un enojo ardiente me invadió, quemando por un momento el shock y el dolor. 25 años de sentirme menos, de intentar ganarme su aprobación que nunca llegó, de caminar en puntitas en mi propia casa. Todo culminaba en este momento de completa traición. ¿Cómo se atreven?, y dije con voz baja y temblorosa. ¿Cómo se atreven todos a pararse ahí, como si fueran justos, mientras hacen algo tan cruel? Dramática como siempre, murmuró Natalie. Dramática, reí sin gracia. Me emboscan después de un viaje de negocios, tiran mis cosas en bolsas de basura y me dicen que soy homeless de inmediato. Pero yo soy la dramática. Sabíamos que ibas a reaccionar así, dijo Jackson. Por eso lo hicimos mientras no estabas. ¿Quieres decir que esperaron a que no estuviera para defenderme? Eso no es ser adulto responsable. Eso es cobardía. La cara de mamá se puso roja de coraje. No nos hables así después de todo lo que he hecho por ti. ¿Y qué has hecho por mí últimamente? Le respondí. Mamá me cobraba renta, me hacía hacer la mayoría de las tareas, criticaba mis decisiones de carrera, y me comparaba mal con mis hermanos cada vez que podía. Ingrata, empezó a decir. Ingrata, la interrumpí. He sido todo menos ingrata. Te he dado las gracias, te he ayudado, te he apoyado emocional y económicamente. He tragado cada crítica, soportado cada comparación y aún así he estado ahí con amor y respeto. La fachada de unidad familiar empezó a romperse cuando mamá se volteó hacia Jackson. Te dije que ella iba a hacer esto difícil. ¿De difícil qué? Pregunté. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué bolsas de basura en vez de cajas? ¿Y el show para los demás? Señalé a mis hermanos. Kevin se movió incómodo, la primera señal de que quizá no estaba tan de acuerdo con el plan. Mamá va a vender la casa, admitió. Ella merece saberlo, respondió Natalie. La verdad salió a pedazos mientras discutían entre ellos. Mamá recibió una oferta por la casa mucho más alta que el valor del mercado. Los compradores querían mudarse de inmediato. En lugar de hablar conmigo, ella decidió junto con mis hermanos que mi parte de la herencia o de la venta se reduciría para compensar el tiempo que llevaba viviendo ahí. Entonces todo es por dinero, dije, empezando a entender todo. Me están empujando para vender la casa y no quieren que tenga derecho a mi parte. Tú no has ayudado con la hipoteca, argumentó Natalie. Yo he pagado renta por 3 años, le respondí. ¿A dónde fue ese dinero si no a los gastos de la casa? Tu renta apenas cubría tu comida y los servicios, desestimó mamá. ¿Y qué hay del testamento de papá? Pregunté. Él dejó la casa para todos. Yo era chica cuando murió, pero recuerdo al abogado explicarlo. Se lanzaron miradas incómodas. Esperaban que no recordara o que no defendiera mis derechos legales. ¿Demandarías a tu propia madre?, preguntó Jackson incrédulo. ¿Desheredarías a tu propia hija?
Le respondí con fuerza. Nos quedamos en un punto muerto, paradas en el jardín, mientras los vecinos fingían no mirar. 3 años de resentimiento acumulado explotaron cuando por fin dije lo que había guardado por tanto tiempo. Nunca respetaron mis decisiones ni me vieron como adulta igual. Me usaron como mano de obra gratis, apoyo emocional y blanco fácil de sus decepciones. Y ahora me desechan cuando les conviene financieramente. Nadie negó esas palabras. Su silencio confirmó todas las inseguridades que tenía sobre mi lugar en la familia. En ese momento de claridad, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Fui a mi coche, que por suerte había dejado en la calle durante mi viaje, y abrí la cajuela. ¿Qué haces?, preguntó mamá con enojo. Me voy, respondí simple. ¿No es eso lo que quieren? Una por una, cargué las bolsas de basura a mi carro, agradeciendo que tenía una Techback con asientos traseros abatibles. Las bolsas contenían toda mi vida, ropa, libros, electrónicos, recuerdos, cosas empacadas sin cuidado ni cariño. Cuando el carro estuvo lleno, los miré una última vez. Estaban juntos, un grupo del que siempre me habían dejado afuera sin que fuera obvio. ¿Saben? Acabo de conseguir el cliente más grande en la historia de nuestra empresa. Iba a recibir un ascenso. Traje regalos para todos para celebrar. Reí suavemente por mi ingenuidad. De verdad pensé que estarían orgullosos de mí. Lie, empezó Kevin con un dejo de arrepentimiento. No, lo interrumpí. Ya dejaron clara su postura. No me quedaré donde no me quieren ni valoran. Para su sorpresa, sonreí. No de felicidad, sino por la ligereza repentina de no tener nada que perder. Adiós, dije subiéndome al carro. Espero que el dinero valga la pena. Me fui sin mirar atrás, las lágrimas nublando mi vista mientras conducía por calles conocidas que de repente se sentían extrañas. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes, probablemente mi familia dándose cuenta de lo que hicieron, pero los ignoré. Sin plan y sin lugar a dónde ir, llamé a la única persona en quien confiaba completamente, mi compañera de cuarto en la universidad, Zoe. Entre sollozos le expliqué todo. Ven para acá ya, dijo sin pensarlo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Zoe vivía en un departamento a 30 minutos con su novio, Tyler. Cuando llegué, me ayudaron a descargar el carro sin juzgar ni preguntar, preparando su cuarto de huéspedes como un refugio temporal. Esa primera noche fue lo más bajo. Acurrucada en una cama extraña, rodeada de bolsas que no podía ni abrir, pasé del shock a la tristeza y luego a la rabia. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes que Zoe finalmente me convenció de leer. Las respuestas fueron como esperaba. Mamá insistía en que estaba exagerando. Jackson me dio una charla sobre responsabilidad. Natalie me mandó enlaces de departamentos que estaban muy fuera de mi presupuesto. Kevin fue el único que mostró un poco de arrepentimiento, aunque no por la decisión, sino por la forma en que lo hicieron. Estas personas son tóxicas, dijo Zoe después de leer los mensajes. Todavía son mi familia, respondí débilmente. La familia no se trata así, intervino Tyler. Lo que hicieron fue abuso emocional. Aunque la palabra me parecía muy fuerte en ese momento, escuchar esas opiniones me ayudó a ver la situación más claro. Lo que pasó no era normal. No era mi culpa. Y lo más importante, no tenía que aceptarlo. Esa noche tomé 2 decisiones. Construiría una vida nueva, totalmente independiente de mi familia, y nunca más mediría mi valor por su aprobación. Cuando por fin me dormí en las primeras horas de la mañana, una extraña sensación de posibilidad brillaba entre el dolor. Por primera vez en mi vida adulta, era libre para definirme a mi manera. La primera semana después de ser echada fue una mezcla de retos prácticos. Zoe y Tyler insistían en que me quedara el tiempo que necesitara, pero sabía que su departamento de un cuarto era muy pequeño para 3 adultos a largo plazo. Su generosidad me dio tiempo para buscar otro lugar sin tener que apresurarme a algo malo. En mis descansos en el trabajo, revisaba anuncios de departamentos y me di cuenta rápido de que el mercado de renta en Chicago era aún más difícil de lo que pensaba. La mayoría pedía comprobantes de ingreso de 3 veces la renta, buen historial crediticio, primer y último mes de renta,
depósito de seguridad y referencias del casero. Mis ahorros modestos, que parecían mucho cuando vivía en casa, apenas alcanzaban para esos pagos iniciales. Después de 10 días buscando, encontré un pequeño departamento tipo estudio en un barrio menos bonito, con un casero que aceptó un depósito mayor en vez de historial de renta. El departamento no se parecía en nada a la casa cómoda que dejé. La pintura se pelaba en las esquinas, los electrodomésticos estaban viejos y se escuchaban ruidos raros por las paredes delgadas a cualquier hora. Pero era mío, un lugar donde nadie podía empacar mis cosas ni cuestionar mis decisiones. Al mudarme me di cuenta de lo poco que en verdad tenía. Mi familia había empacado mis cosas personales, pero nada de lo que se necesita para vivir sola. No tenía platos, toallas, productos de limpieza ni muebles más que los de mi cuarto. Vamos a hacer una fiesta de bienvenida, dijo Zoe, ayudándome a guardar mi ropa en el único closet del departamento. Que cada quien traiga algo útil, nada de cosas decorativas que no sirven. Y así fue. Ella organizó una reunión pequeña con amigos de la universidad y compañeros de trabajo. Llegaron trayendo muebles usados, cosas de cocina y artículos para la casa. Al final de la noche, mi departamento pasó de estar vacío a ser un espacio básico pero funcional para vivir. Y no es mucho, me disculpé mientras nos sentábamos en sillas diferentes comiendo pizza en platos de papel. Si esto apenas es el comienzo, amiga, me corrigió Amber. Y lo lograste sin la ayuda de ellos. La realidad financiera me golpeó fuerte ese primer mes. Después de pagar la renta, los servicios, la comida y el transporte, mi sueldo que antes parecía suficiente, casi no me dejaba nada para ahorrar o para emergencias. Hice hojas de cálculo para llevar control de cada gasto, planeaba cada comida con cuidado y aprendí que supermercados tenían los mejores precios en lo básico. El trabajo se volvió mi ancla y salvación. El lunes después de que me sacaron, llegué temprano a la oficina, me enfoqué en terminar la campaña para el cliente de Nueva York y canalicé todo mi estrés en energía creativa. Mi jefe se dio cuenta. Has estado trabajando muchas horas, comentó 2 semanas después. La presentación en Nueva York fue excelente, y tu seguimiento ha sido impecable. Y gracias, respondí sin mencionar el caos personal que había detrás de mi dedicación profesional. Estamos reestructurando el equipo, continuó. Me gustaría que lideraras la división de marketing digital. Viene con un aumento del 15% y más responsabilidad. La promoción no pudo llegar en mejor momento. El dinero extra no me haría rica, pero sí aliviaría la ansiedad financiera constante de vivir sola. Y más importante, validaba mi carrera, esa misma que mi familia siempre había menospreciado. Mientras mi vida profesional crecía, mi vida emocional era un reto. Las pesadillas sobre quedarme sin casa me quitaban el sueño. Los ruidos inesperados en mi nuevo edificio me daban pánico. Las desconfianzas afectaban cómo me relacionaba con compañeros y amigos. Deberías hablar con alguien profesional, me sugirió Zoe en uno de nuestros cafés semanales. La terapia es cara, le respondí. Lo mismo que el daño emocional del trauma, replicó. Tu nuevo trabajo tiene seguro médico, ¿no? Me ayudó a navegar el portal del seguro para encontrar terapeutas que aceptaran mi cobertura. La mujer que elegí se especializaba en distanciamiento familiar y en hijos adultos de padres controladores. Nuestra primera sesión abrió una compuerta de dolor que no sabía que tenía guardado. Lo que hizo tu familia no es normal ni aceptable, me aseguró mi terapeuta. Echar a alguien sin aviso es legalmente cuestionable, aunque sea familia. Hacerlo mientras estabas fuera muestra premeditación y una falta total de respeto. Las sesiones semanales me ayudaron a entender los patrones de manipulación emocional que definieron mis relaciones familiares. Aprendí sobre cosas como el chivo expiatorio, los hijos dorados y el amor condicional. Poco a poco empecé a reconstruir mi autoestima, sin depender de la aprobación familiar. También me enfoqué en aprender habilidades prácticas para mi nueva independencia. Nunca había tenido que hacer muchas cosas de adulto mientras vivía en casa. Ahora me enseñé a arreglar cosas básicas de plomería, como arrancar un carro con cables, cocinar cosas sencillas y reparar cosas en la casa. Cada habilidad nueva era una pequeña victoria, la prueba de que podía sobrevivir y hasta salir adelante sola. 3 meses después de mudarme, me encontré con mi hermano Kevin en una cafetería del centro.
Fue un encuentro accidental, incómodo y revelador. «Te ves bien», dijo él de manera torpe cuando nos reconocimos. «¿Cómo estás?», pregunté. «Bien», respondí honestamente. «Trabajo mucho. Me ascendieron». «Qué bueno», dudó. «Mamá ha preguntado por ti». Tiene una forma rara de mostrar preocupación, cortando todo contacto. «Tú cortaste el contacto», corrigió. «Dejaste de contestar mensajes después de que te sacaron sin aviso». «Sí, lo hice». Quedamos en un silencio incómodo, con los vasos de café como escudos. «Quiere que vayas a la cena del domingo», finalmente dijo. «Para hablar y arreglar las cosas». «¿En qué términos?», pregunté. ¿Reconoce que lo que hizo estuvo mal? ¿Se va a disculpar o espera que finja que nada pasó y volvamos a la misma relación disfuncional? Su expresión respondió mis preguntas. No habría reconocimiento, ni disculpas, ni cambio. No puedo hacer eso, Kevin. No soy la misma persona que se fue hace 3 meses. Ella sigue siendo tu madre, insistió él. Y sí, estoy de acuerdo, le respondí. Y yo sigo siendo su hija. Pero eso no la detuvo de tratarme como si no significara nada. Cuando nos despedimos, él parecía preocupado, tal vez viendo la dinámica de nuestra familia desde otra perspectiva. Ese encuentro breve fortaleció mi decisión de mantener límites, aunque también reabrió heridas apenas sanadas. El camino adelante no fue ni recto ni fácil. Algunos días me sentía fuerte por mi independencia. Otros, me derrumbaba por la distancia con mi única familia. Pero poco a poco, con intención, construí una vida que era totalmente mía, con mis decisiones y mis valores. No era la vida que había imaginado, pero se estaba convirtiendo en una de la que podía sentir orgullo. Cuando los 3 meses se hicieron 4 y luego 5, empezó una transformación sorprendente. La ansiedad constante que sentí en mis primeras semanas de independencia fue disminuyendo, y la confianza en que podía enfrentar lo que viniera fue creciendo. Mi ascenso en el trabajo fue un punto clave profesionalmente. Liderar la división de marketing digital me dio mayor visibilidad en la empresa y contacto directo con clientes. Formé un equipo pequeño pero efectivo, implementé nuevas estrategias analíticas y entregué resultados que impresionaron a clientes y directivos. Tu campaña aumentó el compromiso en un 40%, comentó nuestro CEO en una revisión trimestral. Eso es un trabajo impresionante, Lie. Ese reconocimiento, frente a todo el equipo directivo, fue más valioso que cualquier aprobación familiar que hubiera buscado. Mis colegas vieron mi valor sin la distorsión de la historia familiar o las comparaciones. Con estabilidad económica llegaron mejoras prácticas. Cambié mi carro usado y poco confiable por uno más nuevo con garantía. Cuando se acercó la renovación del contrato de mi departamento, encontré uno mejor en un barrio más seguro, con más luz natural y un pequeño balcón donde podía cultivar hierbas y flores. Amueblar mi nuevo espacio fue un ejercicio de autodescubrimiento. Libre de los gustos de mamá y las opiniones de mis hermanos, por fin pude explorar mi propio estilo. Descubrí que me encantaba el diseño moderno de mitad de siglo, colores fuertes y espacios funcionales. Cada pieza que elegí, nueva o usada, reflejaba quién estaba empezando a ser. «Y este lugar se parece a ti», comentó Zoe cuando visitó mi departamento recién decorado. «Tu cuarto viejo nunca lo hizo». Tenía razón. Mi cuarto de la infancia se había quedado atrapado en la adolescencia, y mi espacio en la casa de mamá siempre se sintió temporal, aunque vivía ahí 3 años. Este departamento, aunque rentado, era el primer hogar que expresaba realmente quién estaba llegando a ser. Mis conexiones sociales crecieron más allá de mi pequeño grupo de amigos de la universidad. Me uní a un club de lectura, hice voluntariado en un banco de alimentos local y acepté invitaciones a eventos de trabajo que antes hubiera evitado. En estas actividades conocí a personas que me veían solo como soy ahora, no como la decepción familiar o la hermanita consentida. Entre esas nuevas personas estaba Daniel, un diseñador gráfico que colaboraba con mi equipo de marketing en proyectos para clientes. Nuestra relación profesional se convirtió en amistad y luego en un romance cuidadoso. A diferencia de relaciones anteriores, siempre bajo la mirada crítica de mamá, esta conexión creció a su propio ritmo, sin presión ni juicio externo. «Cuéntame de tu familia»,
me preguntó Daniel en nuestra tercera cita. Es complicado, respondí, y luego le conté un resumen de lo que había pasado recientemente. Su respuesta fue directa y sincera. Suena tóxica. Siento mucho que hayas pasado por eso. No hubo defensa ciega de la familia, ni insinuaciones de que yo debía haber hecho algo para merecer ese trato, ni presión para reconciliarnos, solo una validación simple de mi experiencia y sentimientos. Las relaciones saludables de Daniel con su familia me mostraron cómo podrían ser unas dinámicas familiares funcionales. Las cenas dominicales en casa de sus padres me enseñaron que se puede tener desacuerdos respetuosos, apoyo incondicional y un interés genuino por la vida del otro. El contraste con mi propia familia fue doloroso pero revelador. Fin del capítulo. Mis sesiones de terapia pasaron de manejar la crisis a una sanación más profunda y crecimiento personal. Con ayuda profesional, revisé patrones de mi infancia, reconocí mecanismos de defensa poco saludables y aprendí a poner límites en todas mis relaciones. Has avanzado mucho, comentó mi terapeuta después de una sesión muy reveladora. Estás rompiendo patrones que se han repetido por generaciones. Ese comentario me marcó. Quizá la victoria más importante no fue el éxito externo, sino el cambio interno, la habilidad de reconocer y rechazar las dinámicas disfuncionales que habían marcado a mi familia por años. Ese cambio psicológico se reflejó de formas inesperadas. Me volví más segura en el trabajo, proponiendo campañas atrevidas y defendiendo mis ideas con confianza. Puse límites claros con mis amigos, ya no aceptaba planes que me agotaban o iban contra mis valores. Retomé intereses que había dejado de lado porque a mi familia no les gustaban, como la fotografía y la escritura creativa. También tomé la difícil decisión de bloquear toda comunicación con mi mamá y mis hermanos mayores. Después de meses de mensajes que iban desde hacerme sentir culpable hasta ser abiertamente hostiles, entendí que cada contacto retrasaba mi sanación emocional. Kevin fue la excepción, porque sus mensajes cambiaron de presión familiar a intentos sinceros, aunque torpes, de conectar conmigo. 5 meses después de que me sacaron de casa, fui a una conferencia de marketing donde me reencontré inesperadamente con la señora Reynolds, mi profesora de periodismo en la preparatoria. Ella siempre me había apoyado en mi escritura y creatividad, mientras otros adultos solo veían mi desempeño académico comparado con mis hermanos. Lee Harrison, qué gusto verte, me saludó con calidez. ¿Sigues en marketing? Hablamos tomando café y me contó que siempre había visto en mí un potencial que mi familia no reconoció o menospreció. Su confianza en mis capacidades era genuina, no condicional. Eso era raro para mí cuando crecía. Y siempre tuviste una perspectiva única, me dijo. No me sorprende que hayas encontrado éxito a tu manera. Ese encuentro casual me inspiró a acercarme a otras personas que vivían alienación familiar o luchaban por su independencia. Empecé un blog donde compartía consejos prácticos para jóvenes que se establecen sin apoyo familiar, con temas desde cómo hacer un presupuesto hasta cómo fortalecer la resiliencia emocional. El blog me conectó con una comunidad en línea con experiencias similares. Llegaron comentarios y mensajes de lectores que encontraron validación en mi historia y esperanza en mi progreso. Tu publicación sobre cómo lidiar con las fiestas navideñas me ayudó mucho, escribió una lectora. Por primera vez no sentí culpa por proteger mi paz. Al ayudar a otros, seguí sanando yo misma. El blog me dio un espacio para procesar mis experiencias. Escribir transformó recuerdos dolorosos en lecciones útiles y me rodeó de gente que entendía sin necesidad de explicaciones. Cuando se acercaba el 6º mes desde que me hicieron salir de casa, me di cuenta de que la familia que me había descartado me había dado sin querer el mejor regalo, la oportunidad de descubrir mi fuerza. Reconstruir mi identidad y crear una vida acorde con mi verdadero yo. El camino había sido doloroso, pero el destino valía cada paso difícil. Justo 6 meses después de encontrar mis cosas en bolsas de basura, mi teléfono empezó a vibrar con muchas notificaciones. Los mensajes de mi mamá llegaron primero, 1, luego 5, y después docenas a lo largo del día. Por la noche, había recibido exactamente 60 mensajes de ella, desde acusaciones hasta súplicas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Después de todo lo que he hecho por ti, necesito hablar contigo. Es una emergencia. Por favor, llámame. El último mensaje, enviado a las 11:30 de la noche, tenía un tono diferente.
Cuéntame de tu familia, me preguntó Daniel en nuestra tercera cita. Es complicado, respondí, y luego le conté un resumen de lo que había pasado recientemente. Su respuesta fue directa y sincera. Suena tóxica. Siento mucho que hayas pasado por eso. No hubo defensa ciega de la familia, ni insinuaciones de que yo debía haber hecho algo para merecer ese trato, ni presión para reconciliarnos, solo una validación simple de mi experiencia y sentimientos. Las relaciones saludables de Daniel con su familia me mostraron cómo podrían ser unas dinámicas familiares funcionales. Las cenas dominicales en casa de sus padres me enseñaron que se puede tener desacuerdos respetuosos, apoyo incondicional y un interés genuino por la vida del otro. El contraste con mi propia familia fue doloroso pero revelador. Fin del capítulo. Mis sesiones de terapia pasaron de manejar la crisis a una sanación más profunda y crecimiento personal. Con ayuda profesional, revisé patrones de mi infancia, reconocí mecanismos de defensa poco saludables y aprendí a poner límites en todas mis relaciones. Has avanzado mucho, comentó mi terapeuta después de una sesión muy reveladora. Estás rompiendo patrones que se han repetido por generaciones. Ese comentario me marcó. Quizá la victoria más importante no fue el éxito externo, sino el cambio interno, la habilidad de reconocer y rechazar las dinámicas disfuncionales que habían marcado a mi familia por años. Ese cambio psicológico se reflejó de formas inesperadas. Me volví más segura en el trabajo, proponiendo campañas atrevidas y defendiendo mis ideas con confianza. Puse límites claros con mis amigos, ya no aceptaba planes que me agotaban o iban contra mis valores. Retomé intereses que había dejado de lado porque a mi familia no les gustaban, como la fotografía y la escritura creativa. También tomé la difícil decisión de bloquear toda comunicación con mi mamá y mis hermanos mayores. Después de meses de mensajes que iban desde hacerme sentir culpable hasta ser abiertamente hostiles, entendí que cada contacto retrasaba mi sanación emocional. Kevin fue la excepción, porque sus mensajes cambiaron de presión familiar a intentos sinceros, aunque torpes, de conectar conmigo. 5 meses después de que me sacaron de casa, fui a una conferencia de marketing donde me reencontré inesperadamente con la señora Reynolds, mi profesora de periodismo en la preparatoria. Ella siempre me había apoyado en mi escritura y creatividad, mientras otros adultos solo veían mi desempeño académico comparado con mis hermanos. Lee Harrison, qué gusto verte, me saludó con calidez. ¿Sigues en marketing? Hablamos tomando café y me contó que siempre había visto en mí un potencial que mi familia no reconoció o menospreció. Su confianza en mis capacidades era genuina, no condicional. Eso era raro para mí cuando crecía. Y siempre tuviste una perspectiva única, me dijo. No me sorprende que hayas encontrado éxito a tu manera. Ese encuentro casual me inspiró a acercarme a otras personas que vivían alienación familiar o luchaban por su independencia. Empecé un blog donde compartía consejos prácticos para jóvenes que se establecen sin apoyo familiar, con temas desde cómo hacer un presupuesto hasta cómo fortalecer la resiliencia emocional. El blog me conectó con una comunidad en línea con experiencias similares. Llegaron comentarios y mensajes de lectores que encontraron validación en mi historia y esperanza en mi progreso. Tu publicación sobre cómo lidiar con las fiestas navideñas me ayudó mucho, escribió una lectora. Por primera vez no sentí culpa por proteger mi paz. Al ayudar a otros, seguí sanando yo misma. El blog me dio un espacio para procesar mis experiencias. Escribir transformó recuerdos dolorosos en lecciones útiles y me rodeó de gente que entendía sin necesidad de explicaciones. Cuando se acercaba el 6º mes desde que me hicieron salir de casa, me di cuenta de que la familia que me había descartado me había dado sin querer el mejor regalo, la oportunidad de descubrir mi fuerza. Reconstruir mi identidad y crear una vida acorde con mi verdadero yo. El camino había sido doloroso, pero el destino valía cada paso difícil. Justo 6 meses después de encontrar mis cosas en bolsas de basura, mi teléfono empezó a vibrar con muchas notificaciones. Los mensajes de mi mamá llegaron primero, 1, luego 5, y después docenas a lo largo del día. Por la noche, había recibido exactamente 60 mensajes de ella, desde acusaciones hasta súplicas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Después de todo lo que he hecho por ti, necesito hablar contigo. Es una emergencia. Por favor, llámame. El último mensaje, enviado a las 11:30 de la noche,
Tenía un tono diferente. Cometí un error. Necesito tu ayuda. Contra el consejo de mi terapeuta y mi propio buen juicio, leí todos los mensajes. Algo había pasado, algo lo suficientemente grave como para romper el orgullo y la negación de mi mamá. A pesar de todo, había una preocupación detrás de sus defensas bien construidas. Al día siguiente llamé a Kevin, el único hermano que al menos había mostrado un poco de arrepentimiento sobre cómo habían ocurrido las cosas. ¿Qué pasa con mamá?, le pregunté cuando contestó. Suspiró profundo por teléfono. Perdió todo. La historia salió en pedazos, cada parte más increíble que la anterior. Resulta que mi mamá sí vendió la casa familiar y recibió una buena cantidad de dinero que debería haberle asegurado su retiro. Pero en lugar de invertir bien, entregó todo ese dinero a un asesor financiero que le recomendó a alguien de la iglesia. Era una estafa, explicó Kevin. Ese tipo desapareció con su dinero y con el dinero de al menos otras 10 víctimas. Eso es terrible, dije, sincera a pesar de nuestra historia, pero, ¿por qué me contacta hasta ahora? ¿Dónde están Jackson y Natalie? Hubo otra pausa. No le hablan. ¿Qué? ¿Por qué? Ella nos prometió a todos una parte del dinero de la casa. Jackson ya puso el depósito para una propiedad de vacaciones pensando en esa promesa. Natalie tenía planeada una remodelación de su casa. ¿Y tú? Yo fui más cauteloso, admitió, pero sigo enojado. Ella tomó decisiones sin consultarnos y ahora perdió todo. La ironía no se me escapó. Mi mamá me había dejado fuera de las decisiones sobre dónde vivir y ahora sentía lo mismo por parte de sus otros hijos. Hay más, continuó Kevin, con reluctancia. Ella no tiene dónde vivir. Los nuevos dueños tomaron posesión de la casa la semana pasada. Está quedándose en un motel, pero ya se le están acabando los fondos. ¿A dónde espera ir? Mencionó tu nuevo departamento. Una ola fría de incredulidad me invadió. Después de haberme echado sin aviso, el plan de mi mamá era mudarse conmigo. La audacia me dejó sin palabras. Eso no va a pasar, dije firme. Kevin estuvo de acuerdo, para mi sorpresa. Sería injusto después de todo. Pero ella necesita algo, Lie. Sigue siendo nuestra mamá. La situación me obligó a enfrentar preguntas complicadas sobre obligación, perdón y límites. ¿Qué le debía a la mujer que me crió pero también me traicionó? ¿Podía ayudar sin sacrificar la independencia sana que había construido? ¿Era posible mostrar compasión sin permitir patrones tóxicos? Después de hablar con mi terapeuta, acepté verme con mi mamá en una cafetería, un lugar neutral donde pudiera irme si fuera necesario. Daniel se ofreció a esperarme cerca, para darme apoyo moral y un plan para salir si las cosas se ponían intensas. Mi mamá llegó con un aire cansado, su postura segura cambiada por una encorvada nerviosa. La ropa de marca y el maquillaje perfecto que antes usaba habían sido sustituidos por ropa casual y poco maquillaje. Parecía años más vieja. Y gracias por venir, empezó, con las manos apretando su taza de café. No pensé que lo harías. Casi no, respondí con honestidad. Nos quedamos en silencio incómodo, el peso de nuestra historia entre nosotras. Y perdí todo, dijo al fin. La casa, el dinero, todo. Kevin me lo contó. Jackson y Natalie no me hablan. Dicen que los traicioné. Asentí, reconociendo su dolor sin aceptarlo como mi culpa. Y necesito ayuda, Lie, su voz se quebró. No tengo a dónde ir. La petición quedó en el aire, clara aunque no dicha. Esperaba que yo, la hija a la que había descartado, la rescatara. Hace 6 meses quizá habría aceptado de inmediato, desesperada por su aprobación y para demostrar mi valor. Ahora veía todo con claridad dolorosa. ¿Sabes lo que me hiciste?, pregunté en voz baja. Parpadeó, claramente sin estar preparada para eso. Quise ayudarte a ser independiente. Echándome sin aviso, empacando mis cosas en bolsas de basura mientras estaba fuera, y emboscándome con toda la familia como testigos de mi humillación. Quizá lo manejé mal, admitió, pero mis intenciones eran buenas. ¿Tus intenciones?,
me reí sin humor. Vendiste la casa sin decirme, planeaste reducir mi herencia y me trataste como un estorbo, no como a tu hija. Las lágrimas le llenaron los ojos. Cometí errores. Sí, estoy de acuerdo. Sí lo hiciste. Y ahora estás enfrentando las consecuencias, igual que yo tuve que enfrentar las consecuencias de tus acciones hace 6 meses. ¿Entonces no me vas a ayudar? La indignación se coló en su voz. Después de todo lo que sacrifiqué criando a mis hijos. No dije eso, la corregí. Estoy dispuesta a ayudarte, pero bajo mis condiciones, no las tuyas. Le expliqué los límites que había pensado cuidadosamente con la ayuda de mi terapeuta. Le ayudaría a encontrar un lugar para personas mayores con renta accesible y aportaría una cantidad modesta cada mes para sus gastos. Pero no la dejaría mudarse conmigo, ni le prestaría dinero directo, ni volvería a la relación de control del pasado. ¿Eso es lo que llamas ayudar?, preguntó incrédula. Y es lo que puedo ofrecer respetándome a mí misma, respondí. Tómalo o déjalo. Nuestra conversación duró casi 2 horas, pasando por acusaciones, justificaciones, lágrimas y pasos tentativos hacia el entendimiento. Mi mamá tuvo dificultades para aceptar que nuestra relación había cambiado para siempre, que su autoridad se había reducido por sus propias acciones. Nunca pensé que serías tan dura, dijo en un momento. Nunca pensé que tendría que serlo, le respondí, pero aquí estamos. Al final de la reunión, llegamos a un acuerdo incómodo. Yo investigaría opciones de vivienda y ayudaría con los trámites. Ella asistiría a sesiones de terapia familiar conmigo como condición para seguir apoyándola. Ninguna de las dos estaba completamente satisfecha, pero era un punto de partida que respetaba mis límites y reconocía nuestra conexión. Cuando nos preparamos para irnos, ella preguntó algo que mostró lo poco que había entendido mi proceso. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? La miré directo, con compasión pero con honestidad firme. No volveremos. Esa versión de nuestra relación ya se fue. Podemos construir algo nuevo, algo más sano, pero no podemos regresar. Su rostro se cayó, la realidad del cambio permanente finalmente la alcanzó. En ese momento sentí un cambio inesperado dentro de mí. La rabia que me había impulsado por meses no desapareció, pero aflojó su control sobre mi corazón. Pude ver a mi mamá no como la figura todopoderosa de mi infancia, sino como una persona con defectos, cuyos malas decisiones le habían costado mucho. Esa claridad no excusaba sus actos ni borraba el daño que causó. Solo me permitió responder desde la fortaleza y no desde el dolor reactivo. Podía ofrecer ayuda adecuada sin sacrificar la vida sana que había construido, un equilibrio imposible 6 meses antes. Al salir de la cafetería, Daniel caminó a mi lado. ¿Cómo te fue? Justo tan difícil como esperaba, respondí. Pero también necesario. ¿Estás bien? Pensé bien la respuesta. No todavía, pero lo estaré. Esa noche, recibí mensajes de Jackson y Natalie por primera vez en meses. Se había corrido la voz sobre mi reunión con mamá y la oferta limitada de ayuda que le hice. Sus mensajes no tenían disculpas por su parte en mi expulsión, solo intentos disfrazados de averiguar la situación financiera de mamá y mi papel en eso. No respondí a ninguno. Los reconocí como parte de los patrones dañinos, no como intentos genuinos de reconciliación. Algunas relaciones pueden sanar con tiempo y esfuerzo. Otras necesitan mantenerse lejos para mi bienestar. Aprender a distinguir entre unas y otras fue parte de mi crecimiento. La crisis familiar que causó esos 60 mensajes desesperados no terminó con una reconciliación de película ni con un final bonito. En cambio, me dio algo más valioso, la confirmación de que los límites que puse eran necesarios y que la vida independiente que construí valía la pena proteger. En las semanas después de la reunión en la cafetería, ayudé a mi mamá a navegar el complicado proceso para encontrar vivienda accesible para personas mayores. La ayuda que le di fue práctica, no financiera. Investigué opciones, expliqué los requisitos de las solicitudes y a veces la llevaba en auto a sus citas. Pine Meadows, el lugar donde finalmente se mudó, ofrecía departamentos para vivir de forma independiente con servicios de apoyo opcionales. El pequeño estudio era un gran cambio comparado con la casa familiar, pero me daba seguridad, comunidad y un nuevo comienzo.
Es pequeño, comentó ella el día que me mudé, mirando la cocina y la sala compactas. Mi primer departamento también fue pequeño, le recordé con calma. Te adaptas. La comparación no pasó desapercibida para ella. Quizá por primera vez, mi mamá estaba viviendo los retos de empezar de nuevo con pocos recursos. La misma situación que ella me había impuesto a mí, sin aviso ni preparación. Nuestra relación seguía siendo complicada, pero la distancia obligada dejó espacio para una sanación poco a poco. Las sesiones de terapia semanal, a las que ella asistía a regañadientes al principio, se volvieron un espacio para tratar patrones viejos y construir comunicación más sana. Nunca me di cuenta de cómo mi crianza afectó la forma en que educo a mis hijos, admitió en una sesión que fue un gran avance. Mi mamá era aún más controladora que yo. Entender por qué actuaba así no la justificaba, pero me ayudó a procesar lo que viví de niña. El trauma de generaciones había marcado la dinámica familiar de formas que ninguno habíamos reconocido o enfrentado. Como prometí, le daba una cantidad modesta cada mes para sus gastos, calculada con cuidado para apoyarla sin poner en riesgo mi propia estabilidad financiera. Ese acuerdo se formalizó con la ayuda de nuestra terapeuta, dejando claras las expectativas y límites para las dos. Mis relaciones con mis hermanos siguieron caminos distintos. Con Kevin reconstruimos un vínculo cauteloso, nos veíamos de vez en cuando para un café y manteníamos contacto por mensajes. Él se disculpó por su papel en mi expulsión, y ese reconocimiento abrió la puerta a una posible reconciliación. Debí haber defendido tu lugar, me dijo en una de nuestras reuniones. Sabía que estaba mal. ¿Y por qué no lo hiciste? Pregunté, sin acusar, con verdadera curiosidad. Era más fácil seguir la corriente, admitió. Siempre hice lo que mamá y Jackson querían, aunque no estuviera de acuerdo. Su honestidad mostró patrones que yo también había vivido, las complejas dinámicas que marcaron nuestras decisiones y reacciones. Con nuestras pláticas, los dos entendimos mejor el sistema familiar que nos había limitado de distintas formas. Jackson siguió distante, mandando saludos fríos en fechas importantes o avisos familiares, pero sin buscar una conexión real. Su orgullo le impedía aceptar errores, y yo ya no sentía la necesidad de buscar su aprobación o perdón. Lo más inesperado vino de Natalie. 6 meses después del colapso financiero de mamá, mi hermana pasó por su propia crisis cuando su esposo le pidió el divorcio. De repente, sola con 2 hijos y un estilo de vida que ya no podía mantener sola, ella tuvo una perspectiva nueva sobre la vulnerabilidad y la independencia. Nunca entendí lo que era que tu vida se desbaratara de un día para otro, confesó en una llamada inesperada. Creo que ahora sí lo entiendo. Nuestra reconciliación fue tímida e incompleta, pero abrió posibilidades que no esperaba. Empezamos a vernos una vez al mes para comer, reconstruyendo confianza poco a poco con pequeños detalles constantes, no con grandes gestos o disculpas dramáticas. Mientras las relaciones familiares evolucionaban lentamente, mi vida profesional seguía creciendo. Un año después de la promoción que coincidió con mi independencia forzada, me ofrecieron el puesto de directora de marketing, encargada de todas las campañas y relaciones con clientes. El nuevo puesto traía un buen aumento de sueldo, opciones de acciones y mejores beneficios. Por primera vez me sentí verdaderamente segura financieramente, capaz de construir estabilidad a largo plazo y no solo sobrevivir mes a mes. Con esa seguridad llegó la oportunidad de perseguir un sueño que había tenido en secreto, pero nunca le había contado a mi familia: comprar mi propia casa. Trabajando con una agente inmobiliaria, encontré un condominio pequeño pero bonito en un barrio diverso, con un camino razonable al centro. El día que recibí las llaves, me quedé sola en la sala vacía, abrumada por lo importante que era ese momento. Ese espacio era mío, comprado con mi esfuerzo, elegido según mis gustos, asegurado con mi crédito y reputación. Nadie podía empacar mis cosas ni pedir que me fuera. Nadie podía quitarme ese logro. Hice una fiesta de inauguración para los amigos que me apoyaron en los momentos más difíciles del año pasado. Estuvieron Zoe y Tyler, Daniel, colegas de trabajo, compañeros del grupo de terapia, e incluso Kevin. Llenaron mi casa nueva de risas y buena energía. Propongo un brindis, dijo Zoe, levantando su copa por Lie, que convirtió Bolsas de Basura en un hogar hermoso con pura determinación y valentía.
La referencia a cómo empezó mi camino provocó sonrisas de complicidad, no recuerdos dolorosos. Lo que antes fue traumático se había transformado en una historia de resistencia y crecimiento. Mientras mi vida externa se estabilizaba, seguí trabajando en sanar y descubrirme. Con el apoyo de mi terapeuta, creé un pequeño fondo de becas para jóvenes que salen del sistema de adopción o de familias difíciles. Las becas modestas ayudaban a pagar depósitos para rentas, ropa profesional o gastos escolares, necesidades prácticas que los programas grandes a veces pasan por alto. Has convertido tu dolor en un propósito, dijo mi terapeuta cuando le conté sobre los primeros beneficiarios. Eso es verdadera sanación. Esa frase me llegó profundo. La traición que al principio rompió mi seguridad terminó revelando fuerzas que quizá nunca habría descubierto. El haber tenido que estar sola me enseñó que no solo podía sobrevivir, sino prosperar a mi manera. Mi relación con mi mamá nunca volvería a ser como antes, ni quería que fuera así. Las dinámicas que definieron nuestra relación antes eran tóxicas, basadas en control y no en respeto. Ahora estábamos construyendo algo nuevo, una relación entre adultos, con límites claros y expectativas reales. En nuestra última sesión de terapia del año, mi mamá dijo algo que mostró lo lejos que habíamos llegado. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. No solo porque tienes éxito según los estándares normales, que sí lo tienes. Estoy orgullosa de quien te has vuelto, de cómo has enfrentado las dificultades, muchas de las cuales yo causé. Esa aceptación, sin condiciones ni comparaciones con mis hermanos, fue quizá la aprobación más sincera que había dado. Para mí importó, pero de una forma diferente a como lo hubiera hecho antes. Su validación fue bienvenida, pero ya no necesaria para mi autoestima o identidad. Esa evolución fue la lección más profunda de mi camino. El amor no debe exigir obediencia perfecta. El logro no debería ser la condición para pertenecer ni para tener conexiones familiares. Aunque es importante, no puede definir todo nuestro sentido de quiénes somos. Hay heridas que nunca sanan por completo, relaciones que no se pueden arreglar del todo y traiciones que cambian para siempre nuestra idea de confianza y lealtad. Pero dentro de esas realidades dolorosas hay oportunidades de crecimiento que tal vez nunca descubriríamos de otra manera. A veces, ser obligado a salir de lo que sentimos como nuestro hogar nos lleva a donde realmente pertenecemos, a la persona que estábamos destinados a ser. Lo que comenzó con bolsas de basura en una puerta terminó con las llaves de mi propia casa, tanto literal como metafóricamente. El camino entre esos dos momentos transformó no solo mis circunstancias, sino también mi forma de entender la familia, la independencia y el valor personal. Al perder lo que creía necesitar, encontré lo que realmente merecía, una vida definida por mis decisiones, no por lo que otros esperan de mí. ¿Alguna vez has vivido un momento en que una traición familiar te llevó a una fuerza inesperada? ¿Cómo reconstruiste tu vida después de una ruptura en una relación? Comparte tu historia en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte si esto te llegó al corazón. Recuerda, a veces los finales más dolorosos llevan a los comienzos más hermosos. Gracias por escuchar, y te deseo el valor para crear límites que protejan tu paz y la fuerza para construir una vida que realmente refleje tu valor.